Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo del canal Idiomas en Positivo. Como ves, no vengo sola, vengo acompañada. Enseguida te voy a presentar a nuestra invitada. Me hace mucha ilusión el contenido que hoy te traigo. Como sabes, en Idiomas en Positivo el propósito es que el idioma sea algo que siempre multiplica en tu vida, que te aporte valor y que te permita desarrollarte personal y profesionalmente. En este canal los idiomas siempre tienen un efecto multiplicador. Como coach de idiomas, ese es mi propósito, que vivas la experiencia del idioma desde la confianza, la tranquilidad, donde tengas resultados palpables y que sobre todo disfrutes viviendo un idioma. Que vivir un idioma es mucho más que aprender y usarlo, es integrarlo en tu día a día. Para ello hoy contamos con una invitada muy especial, Bea Ocanto. Enseguida te la presento. Yo la conocí hace muy poquito en un club de networking en el que estoy, KCN, y coincidimos en un speed. Fue nada, 5 minutos donde nos presentamos y la verdad es que yo creo que desde el minuto, no llega al minuto, conectamos porque tenemos una aproximación al mundo de los idiomas muy parecida. El objetivo y el propósito de este rato que vamos a compartir juntas contigo, y te agradecemos que estés ahí, es hablar y llamar la atención sobre una de las competencias del aprendizaje de idiomas más importantes y más desafiantes, como suele ser la pronunciación. En este caso lo vamos a hablar sobre el inglés, pero seguro que los consejos y lo que Bea comparta con nosotros lo puedes llevar y trasladar a otros idiomas. La pronunciación, ese desafío para todos cuando hablamos otro idioma, para todos, porque yo también me incluyo en este tema. Te presento, Bea, a quien agradezco que esté aquí, que nos comparta este espacio y su conocimiento y su pasión también por los idiomas. Voy a leer, si me permites, quién es Bea. Es formadora en comunicación verbal y no verbal desde hace 10 años, profesora de inglés como lengua extranjera, facilitadora de metodologías de estudio, y esto, presta atención, para estudiar poco y aprender mucho. Esta clave es fundamental. Apasionada del poder de la comunicación como resultado de combinar el habla, el lenguaje gestual y los códigos interculturales. La verdad es que es un auténtico lujo tener a Bea aquí y lo dicho, vamos a compartir este espacio hablando de la pasión que nos une, que son los idiomas. Empezamos lanzándote una pregunta, Bea. ¿Por qué nos cuesta tanto pronunciar bien en inglés? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Estoy encantada de poder compartir con todos vosotros y sobre todo contigo, con quien compartimos, como bien has dicho, la pasión por los idiomas y sobre todo para ayudar a los demás a que superen esa barrera que parece muchas veces insalvable de lanzarte a hablar un idioma. Así que espero que disfrutéis de estos minutos que vamos a compartir, tanto como nosotras lo estamos haciendo desde la preparación, ¿no? Desde que tuvimos la idea de unirnos para lanzar este mensaje y para que te diviertas un rato con nosotras, porque en el fondo esta es una de las primeras necesidades que tiene aprender un idioma o aprender cualquier cosa, y es disfrutarlo, entenderlo, disfrutarlo, pasar un momento que tengas ganas de repetir y que te ayuden a avanzar en lo que hagas, así estudies, cocina, no sé, estés haciendo un nuevo entrenamiento físico o aprender un idioma. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Y con respecto a lo que me acabas de preguntar, que yo creo que es la pregunta central, ¿no? Que todo el mundo en un momento dado se hace, ¿cómo es posible que cueste tanto, ¿no? Y cuando yo me certifiqué como profesora de inglés de lengua extranjera, esa fue una de mis motivaciones, ¿no? Decir,
¿por qué a los españoles en general les cuesta tanto pronunciar bien? Y la repercusión que tiene no pronunciar correctamente el inglés y otros idiomas también, quizás un poco menos en otras lenguas latinas, pero como el inglés es una lengua no fonética de raíces sajona, es más difícil, ¿no? Cuando digo que el inglés es una lengua no fonética, lo que estoy diciendo es que no hay una relación entre el idioma escrito, entre lo que vemos, cómo se escribe una palabra y cuál es el sonido con el que se debe pronunciar. Entonces ya, para empezar, esta dicotomía es la que provoca uno de los primeros obstáculos para aprender a pronunciar fluidamente. Y luego, por otra parte, la respuesta me la dio un alumno el otro día, ¿no? Porque, claro, él está avanzando rápidamente en aprender a pronunciar, lo que le está dando más confianza para querer hablar más, para seguir aprendiendo. Pero yo le estaba animando, ¿no? Diciendo, ves que realmente con muy poco tiempo que estás dedicando a practicar, es que es impresionante el cambio que estás haciendo y él eso lo está notando, ¿no? Y me dice, bueno, es que nunca nadie me había corregido, nunca nadie me había explicado cómo se hace. Claro, y eso es verdad. No se trata de que los españoles pronunciamos mal porque somos tontos, porque no sabemos realmente entender cómo hay que hay que pronunciar una palabra. Es que es un idioma totalmente distinto del nuestro y que no nos explican cómo se hacen los sonidos. De hecho, esta pequeña respuesta que él había dado, simplemente nadie me lo ha explicado, nadie me ha dicho que yo pronunciaba mal. Es una forma de madurez, ¿no? De darse cuenta de que hay algo que no está funcionando bien y no es mi culpa, ¿no? Otro de los temas estrella de los aprendizajes, uy, es que no lo hago bien, no sé hacerlo, pues eso no es verdad. Luego hay otra razón importante y es que aprender a pronunciar es como aprender a bailar o aprender a tocar un instrumento. En este caso sería aprender a tocar un instrumento de viento, porque lo que vamos a hacer es aprender a modular el aire, vamos a aprender a colocar los labios correctamente, vamos a notar dónde va nuestra mandíbula cuando tienes que hacer un determinado sonido y cómo utilizamos las diferentes partes de nuestro cuerpo para pronunciar, algo que evidentemente en nuestra lengua materna no conocemos, nunca nos paramos a pensar, uy, pero ¿cómo ha hecho este sonido? Nunca lo piensas. Sin embargo, cuando aprendes un idioma distinto, esas características son las que se van a convertir en obstáculos. Entonces, una vez que las conoces, el obstáculo desaparece. Es tan fácil como eso, ¿eh? Muy interesante lo que has aportado. Me gustaría comentar brevemente dos cosas. Una es que efectivamente tu alumno te decía, y es algo que se repite hasta la saciedad, es que no sé hacer esto. Y no es que no sepas hacer esto, es que no sabes cómo hacerlo, que es muy diferente. Y ese desconocimiento es lo que te limita y hace que no avances en el idioma y que puedas acabar abandonando. Y es porque realmente no sabes cómo, porque no se enseña. No se enseña a pronunciar y tampoco se enseña, aunque cada vez somos más los profesionales que sí que lo estamos haciendo, cómo aprender un idioma, cómo es vivir el proceso de incorporar un idioma. Y después otro tema, efectivamente, el hecho de que no somos conscientes de cómo generamos los sonidos y pronunciamos en nuestro idioma materno, puede hacer que, y hablo en primera persona, de que a veces te sientes poco natural y al forzar según qué sonidos, y eso a veces pueden, en mi caso a mí me pasa a veces, ¿no? Que con según qué idiomas no lo veo tan natural como el caso del inglés, ¿no? Cuando hablo italiano o francés,
me parece más natural y más fluido en mí. Cuando hablo en inglés es como que lo tengo que forzar y eso a veces me hace como sentir es que no soy yo, ¿no? Entonces es interesante también cómo ganar esa naturalidad en sonidos que no son naturales en nosotros. Así que es un trabajo muy, Sí, muy eso es muy interesante. cierto, eso es muy cierto. Quizás, volviendo a esto, mira, justamente a eso que comentabas, ¿no? Es decir, son sonidos que no son familiares, no me son familiares, no me resultan familiares. Eso es verdad, porque, por ejemplo, nosotros en castellano o en las lenguas, la mayoría de las lenguas latinas, hablemos del castellano, que es el caso que nos ocupa, tenemos 5 vocales y ya está. Pero en inglés son 12. Dices, ¿cómo puede ser que sean 12? Bueno, son 12 porque los sonidos, hay sonidos cortos y sonidos largos, que tienen importancia y bueno, eso ya lo explico en el curso, cómo cambian las palabras simplemente por el hecho de hacer un sonido más largo y un sonido más corto. Y luego hay sonidos que se van combinando de manera tal que en fonética tienes 12 sonidos para las vocales en inglés, mientras que tú estás acostumbrado a pronunciar 5, ¿no? Entonces, hacer esa transición es muy fácil, pero si no sabes cómo hacerla, claro, es casi, se vive como algo imposible. Claro. Y Bea, ¿qué ventajas tiene trabajar la pronunciación para un alumno? Bueno, las ventajas son básicamente dos, a pesar de que una de ellas no parece que fuese una ventaja. Y la primera es saber identificar los sonidos, lo cual inmediatamente mejora la escucha. Es decir, muchas veces cuando escuchas hablar a la gente en inglés o te hacen una pregunta, independientemente del acento que pueda tener el hablante, ¿cómo? I don't understand. Can you please? No me repites, por favor. Empiezas a decir cosas así, ¿no? Entonces, en el momento que tú identificas los sonidos, vas a descubrir palabras que conoces, pero que antes no identificabas. Entonces, rápidamente tu comprensión del idioma va a aumentar exponencialmente. Esta es la primera, es decir, wow, estoy entendiendo muchísimo más que antes. Claro, porque antes no sabías que determinadas palabras se pronunciaban de tal forma. No solamente pasa esto, que identificas palabras que no conocías, también te vas a dar cuenta de que hay letras que desaparecen por completo en la pronunciación en inglés. Como por ejemplo, no sé si alguien ha visto, bueno, creo que más o menos todo el mundo ha visto la serie Sherlock Holmes, esta nueva versión que hay desde el año, creo que es 2015, ¿no? Entonces, la primera sorpresa, si alguien lo ve en idioma original, es que se dice Sherlock Holmes. Claro, no se dice Sherlock Holmes. Se caen las letras. En inglés hay muchísimas consonantes que son silenciosas en muchas situaciones. Entonces, claro, saber qué está pasando eso y por qué pasa también te ayuda a comprender mejor. Luego, pronuncio mejor. Conozco los sonidos, entiendo más y soy capaz de producir más. Es decir, que en la enseñanza del inglés tenemos 4 competencias básicas, que son primero la escucha, la lectura, el habla y la escritura. Es decir, 2 de ellas son totalmente receptivas. Leer y escuchar es receptivo. Y productivo es hablar y escribir. Pero la pronunciación te ayuda en las 4, porque te ayuda a escuchar mejor, a entender mejor, te ayuda a hablar y te ayuda a escribir. Es decir, que la pronunciación es el vehículo que te va a ayudar a avanzar en el idioma inglés de una manera
espectacular. Y yo cuando hice la certificación en inglés decidí profundizar en el tema de la pronunciación y de la fonética, porque yo no me había dado cuenta de que era tan importante. Yo hablo inglés desde los 5 años. Entonces, para mí es algo que nunca me había dado cuenta de la dificultad que podía tener pronunciar correctamente. Para los españoles, la gran ventaja es que conocemos todos los sonidos en inglés. Sin embargo, para otros idiomas, en otras culturas, hay sonidos de letras que no están en su vocabulario, ¿no? Es decir, por ejemplo, algo que todos conocemos y que hacemos, y que siempre se suelen hacer bromas al respecto, ¿no? Los chinos, japoneses, los asiáticos no pronuncian R, ni pronuncian R, no tienen este sonido. Es decir, cómo se coloca la mandíbula, los labios, la lengua, cómo sale el aire, todo esto lo desconocen, no existe. Entonces es mucho más difícil. En cambio, en castellano tenemos todos los sonidos. Lo único que tenemos que hacer es saber utilizar, identificarlos y saber utilizarlos. Claro. Entonces, bueno, no sé si he contestado a tu pregunta sobre qué ventajas tiene, pero realmente mejoras el aprendizaje del idioma al completo, porque entiendes más y produces mejor. Claro. Y efectivamente estas 4 competencias que comentas, que hay 2 pasivas y 2 activas, ¿no? En el que recibes y produces, cuando estás cara a cara con alguien, ya sea presencialmente o como hoy en día ahora, virtualmente, sí. La que es pasiva, que es de recibir, de escuchar, coge un protagonismo brutal y de hecho es una de las que se convierte en un generador de más ansiedad es que no voy a entender, ¿no? No voy a entender, no me van a entender. Entonces, entiendo perfectamente cómo el trabajar la pronunciación te da más confianza porque te hace que estés más, tengas la emisora más sintonizada y lista para cuando recibes sonidos puedas identificar con mayor claridad las palabras y eso, por supuesto, te da más confianza y más tranquilidad. Muy interesante. Exacto. Has puesto ya algún ejemplo con la serie que comentabas, pero ¿podrías poner algún ejemplo concreto y cómo lo trabajas? Porque es realmente muy interesante. Sí, a ver, mira, te voy a pedir que hagas una cosa. Tienes que confiar en mí por eso, ¿eh? Yo te voy a pedir que durante 5 segundos cierres los ojos, hagas de cuenta que me tomas de la mano y nos vamos a ir al desierto del Cañón del Colorado. Me encanta. Hace un calor que te mueres, tremendo. Y vamos ahí andando poco a poco, sin hablar una palabra ni en inglés, ni en castellano, ni nada, Y vamos andando allí bajo el calor. Y de repente está todo silencioso, solamente oímos nuestros pasos y de repente hay un sonido. Puedes abrir los ojos ahora si quieres. Hay un sonido de una cosa que se va arrastrando. No me gusta. Y esta cosa hace un sonido que nos pone en alerta. ¿Qué sonido es este? ¿Qué sonido hace? ¿Qué sonido hace cuando se arrastra? ¿Lo puedes reproducir? ¿Ese sonido? Es como, así como muy fricativo, ¿no? Es exactamente. ¿Lo puedes reproducir, este sonido? Ay, no sé si me sale ahora, me viene como una... Sí, ¿ves por allí? Trata de reproducir ese sonido. Trata de reproducir ese sonido que vibra. Sí, bueno, me viene una y una... Sigue por allí, sigue con el primero, a ver. Exactamente.
Muy bien, este es el sonido perfecto. La zzz. Ahora haz una cosa más, por favor. Repite, vuelve a repetir este sonido, pero ponte los dedos en la laringe, Ajá. suavemente. Y ahora vuelve a hacer el sonido. Zzz. A ver, ¿qué hace? Esto Vibra. vibra, ¿verdad? Entonces ahora repite este sonido y lo vamos a juntar con las letras U. Zu. Zu, Zu. zu, zu, ¿Vibra o no vibra? zu, Zu. zu. Ha perdido un poco, Zu. pero sigue. No pierde, lo tienes que coger, este sonido lo tienes que tener incorporado. Zu, Zu. zu, Zu. zu. Ujú. Ok, ahora mismo lo que acabas de hacer es recrear la letra Z. Ujú. Z. Z. Y cuando lo hemos unido a la U, hemos dicho zoológico, que en inglés se dice zoo. Zu, zu. Cada vez que tengas que pronunciar algo con la letra Z, Z en inglés, el sonido es Z. Z. Zu. Y así vamos a ir encontrando los sonidos. Yo creo que cada vez que veas la letra Z te vas a acordar. Me voy a acordar siempre de ti y del cañón del Colorado y de esa serpiente que no me gusta mucho, pero me parece súper gráfico y visual llegar a ese sonido y que resulte al final natural, ¿no? Lo que decíamos de que, porque además yo creo que intentar explicar, pon esto, pon lo otro, es muy complicado, ¿no? Pero es mejor desde algo natural de reproducir. Sí. Es decir, una de las cosas que funciona mejor para nuestro cerebro, ¿no? Con la que nuestro cerebro funciona para poder recordar y fijar un conocimiento, son las relaciones. Correcto. Es decir, relacionar elementos que puedan ayudarnos a fijar el aprendizaje. Entonces, cuando somos capaces de sacar el sonido, en este caso el fonema, de ese libro, de esa escritura fonética del alfabeto IPA, que es muy útil, pero que todo el mundo, bueno, le tiene un miedo tremendo a aprenderse el IPA, pues vamos a sacarlo de allí, vamos a hacer algo más lúdico, vamos a hacer algo que nos conecte con lo que tenemos que hacer, porque para nosotros, los españoles, el sonido de Z es esa C, ¿no? Es un sonido totalmente diferente al que vamos a utilizar en inglés. Entonces tenemos que encontrar un vehículo que nos lleve a conectar con esta manera de pronunciar. Bueno, esto es simplemente un ejemplo de lo que pasa en mi classroom y de cuál es mi estilo de enseñar inglés, ¿no? Y por qué me gusta trabajar con grupos muy reducidos o con particulares, ¿no? En one-to-one, en formato one-to-one. Y es por esto, realmente hay que hacer una inversión de tiempo y de esfuerzo en quitarte de encima el estigma de que soy una negada para los idiomas. Es mentira. Entre tú y yo vamos a ayudarles a la gente a superar esa barrera, ¿no? Porque realmente aprender un idioma no es fácil. Esto no estamos diciendo que sea fácil, pero lo que estamos diciendo es que es mucho más fácil de lo que parece. Efectivamente. Cuando ya sabes cómo hacerlo y lo que implica, es mucho más fácil. Y es efectivamente, como tú dices, quitar esas sentencias, porque yo uso esa palabra, no uso creencias a veces, sino sentencias lapidarias que uno se dice y es que soy una negada y que te bloquean y que a veces también tienen su intención positiva, no vamos a mirar mucho más allá, pero de decir que uno también se acomoda al decir, bueno, es que lo he intentado y no son para mí. No. Date una nueva oportunidad si realmente quieres integrar un idioma, porque con la ayuda adecuada, con la preparación adecuada, realmente
puedes, te va a costar más o menos, eso es otra cosa, pero que se puede dar. Claro. Así que me parece muy interesante. Exactamente. Como tú bien dices, hay que, para aprender un idioma o cualquier otra habilidad, hace falta que hacer diferentes conexiones, ¿no? Para ayudar a nuestro cerebro. Y una que es muy importante es la emoción, ¿no? ¿Qué tipo de emoción te está generando esa experiencia? Yo me lo he pasado súper bien haciendo este ejemplo de imaginándome en el cañón del Colorado, que además he estado y ha sido como recordar esos tiempos, ¿no? Pero la emoción de diversión, eso es muy importante, ¿no? Que asocies aprendizaje a diversión y no a ansiedad, ay, madre mía, no me sale, o ese tipo de pensamientos que aparecen. Así que me parece un ejemplo súper gráfico de lo que haces, de cómo tú trabajas y de cómo integras la emoción y la visualización también, ¿no? De asociarte a esa experiencia que realmente facilita muchísimo. Así que te felicito, me ha encantado. Si me permites un comentario sobre esto, lo mejor que me puede decir a mí un alumno es: se me ha pasado el tiempo volando. Desde luego. Para mí esto es lo mejor, ¿no? Porque a veces hay gratificaciones, feedbacks, ¿no? Retroalimentación, comentarios que te pueden llegar más o menos, ¿no? Los hay de muchas clases, pero para mí, cuando un alumno dice, uy, es que se me ha pasado volando, vale, eso quiere decir que creo que he hecho bien mi trabajo. Desde luego, ¿no? que sí. Porque tienes ganas y quieres volver, ¿no? Te has sabido a poco y quieres más. Sí, pues sí. ese Desde es mi luego, ese es uno de objetivo. los mejores cumplidos o reconocimientos a tu labor, ¿no? En mi caso, ya aprovechando también, a mí lo que me gusta muchísimo es cuando un cliente me envía una foto o la muestra de que ha hecho algo que antes no hacía. Entonces, Claro. eso es Genial. Está avanzando, ¿no? Está haciendo cosas que antes no se atrevía y ahora las hace y está creciendo gracias a pasar a la acción. Sí, ¿ves? Eso es lo que me encanta de trabajar contigo, de colaborar contigo, Paloma, y es que nos importa mucho más lo que les pasa a los clientes, a los alumnos. No se trata de nuestro trabajo, se trata de ellos, de cómo lo aprovechan, de cómo lo superan, de lo bien que se sienten. Sí, es fundamental. Todo un lujo y el poder dedicarnos a lo que hacemos, a poder ayudar a las personas pues eso, a transformar la experiencia del idioma para que les ayude en su crecimiento y pase a ser algo que realmente les llene, ¿no? No sé, es que podríamos aquí hablar horas y horas sobre esto. Sí, es verdad. Nuestra pasión. Volviendo al tema de la pronunciación, ¿qué 3 consejos darías para mejorar la pronunciación? Bueno, mis consejos son un poco combinados, ¿no? Sería, la primera es la de escuchar, pero no solamente escuchar podcast, noticias, vídeos, películas, lo que tú quieras. Es escuchar, pero siempre además viendo subtítulos, de manera tal que tengas los dos estímulos, es decir, que puedas oír cómo es el sonido que se produce y al mismo tiempo relacionarlo con las palabras. Y entonces, bueno, en mi caso yo guío a mis alumnos para que busquen o escuchen determinadas características de la pronunciación y así lo pueden ir entendiendo, como lo que te decía de Sherlock Holmes, ¿no? ¿Te has dado cuenta de que ahí falta alguna letra, ¿no? ¿Cómo está funcionando, ¿no? Entonces, este sería uno de los consejos, escuchar pero al mismo tiempo leer. La segunda sería leer en voz alta, que esto es algo que casi nunca se hace ni en castellano, bueno, es que no se hace en ningún idioma, ¿no? Pero eso nos ayuda, leer en voz alta, acostumbrarnos a nuestra voz y al mismo tiempo nuestro cuerpo se va a ir acostumbrando a pronunciar. Eso que tú decías al principio, es que quizás me cuesta más el inglés porque hago sonidos que no me son familiares. Claro, cuando lees en inglés,
lo que me suelen decir siempre los alumnos es que se cansan. Después de un rato de estar leyendo en voz alta, se cansan. Claro, porque es como hacer un ejercicio físico, respiras diferente para poder pronunciar, los músculos se mueven de una forma diferente, es distinto. Leer en voz alta durante poco tiempo, 5 minutos, 10 minutos, 100 palabras, 200 palabras. No se trata, si te apetece mucho ponerte a leer una novela, yo no me voy a... ¿Sabes? No te va a hacer daño. Pero quiero decir que a veces haciendo un esfuerzo muy pequeño puedes avanzar si lo haces de manera continuada. Correcto. Dedicarte 10 o 15 minutos cada día es algo que está al alcance de todo el mundo y te ayuda a avanzar muchísimo, porque lo importante es la repetición. Claro. Y luego, el tercer consejo es el de grabarte y escuchar lo que has dicho, porque no hay nada mejor que la autocorrección. Darte cuenta de que lo has dicho mal. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro idioma, nuestra lengua número 1, ¿no? Nuestro idioma nativo, no nos damos cuenta de lo que hemos dicho, que hemos hecho un error, que hemos pronunciado mal, que hemos quitado una coma donde debería estar? Imagínate en un idioma extranjero que no conocemos, mucho más. Pero eso nos va a ayudar. La autocorrección siempre es muy eficaz. Entonces, hagamos, recapitulando, número 1, escuchar con la lectura para relacionarlo, leer en voz alta para acostumbrarnos a los sonidos que nos resulten cada vez más familiares y la autocorrección de grabarse y escucharse. Está súper bien y además puedes Esos serían hacer mis 3 consejos. Un 3 en 1. Puedes escuchar un vídeo con subtítulos, puedes después apagar el sonido, leerlo y después puedes grabarte a ti haciendo un pequeño resumen de lo que has visto. Y tienes un 13 por 1 en un vídeo de 5 minutos y haces este trabajo integral de manera constante, realmente ver los resultados. Sí, yo te diría esto, hacerlo con un vídeo de 2 a 2 minutos, no más de 3 minutos. Correcto. No más de 3 minutos. Entonces lo puedes repetir y escuchar la grabación. Bueno, yo todo esto lo hago en mi Classroom y con un vídeo de 1 minuto, de 2 minutos, hacemos muchísimas cosas. Sí, entiendes muchísimas cosas. Es verdad que 2 minutos parece corto, pero es suficientemente extenso para hacer un trabajo con mucha intención y voluntad de aprender, ¿no? Eso es importante. Además, el hecho de escucharse a uno una grabación, ¿no? Es un trabajo que no es tan evidente, ¿no? Incluso en el mismo idioma, yo es algo que he practicado mucho conmigo para luego verme más o menos natural cuando veo las grabaciones en vídeo, ¿no? de estas colaboraciones, y lo que he hecho es algo como, antes era muy reacia a enviar mensajes por WhatsApp de voz, porque no me gustaba mi voz, y ¿qué hago ahora? Ahora me he aficionado mucho, lo encuentro súper útil, pero envío un mensaje, y estoy hablando de mi lengua materna, en castellano o en catalán. O en catalán. En catalán. Envío el mensaje y luego me lo pongo y me escucho, porque así me acostumbro a mi voz y también veo cómo me expreso. Así que hacerlo en otro idioma, quizás al principio si te cuesta, acostúmbrate a tu voz en tu propio idioma y luego ya pasas a trabajar. Es ir facilitando y dando esos pasos que te acerquen al objetivo tan útil. Y además hoy en día con la tecnología tenemos tantos recursos para hacer este trabajo integral que tú estás promoviendo. Coméntanos, Bea, hemos visto un claro ejemplo de tu manera de trabajar en clase, me parece súper interesante y seguro que con muy buenos resultados. ¿Qué formato ofreces como servicios? Bueno, yo trabajo con clientes particulares, con alumnos particulares o en parejas,
porque es la mejor manera de obtener un resultado muy bueno y rápido, ¿no? Yo trabajo con unos formatos de horas. Mis clases van de 45 minutos a 90 minutos y esto, ¿qué es mejor para cada tipo de persona? Lo decidimos en una entrevista personal que hago antes de empezar las clases y donde definimos los objetivos que nos vamos a trazar. De hecho, yo tengo unos paquetes que hay en mi página web que son de 5 sesiones, son de 10 sesiones y son de 25 sesiones. Las 25 sesiones, por ejemplo, están orientadas a un trabajo de 3 meses, que yo creo que este es el tiempo en el que hay que marcarse un objetivo. Es decir, vamos a 3 meses en 3 meses. En 3 meses, ¿qué vamos a conseguir? Lo que sea. La periodicidad. Tenemos, por ejemplo, esas 25 sesiones y 5 sesiones y decidimos cómo las vamos a utilizar. Una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Vamos a hacer una sesión de 1 hora semanal y luego un seguimiento de 15 minutos cada día. Entonces, esa hora la vamos a partir en 4 y hacemos esa sesión de 15 minutos cada día. Es decir, hay que trabajar sobre la necesidad concreta que tiene el alumno. Pero, por ejemplo, yo también soy una profe normal de las que también enseño gramática y cosas que no son solamente pronunciación, ¿no? Entonces, tengo alumnos de refuerzo, por ejemplo, alumnos más jóvenes de refuerzo, de FP, de bachillerato, de universidades, que a lo mejor ya tienen varias horas de clase de inglés a la semana en su escuela y entonces lo que necesitan son tutorías y refuerzo conmigo. Entonces ahí hacemos sesiones de 1 hora. Pero sin embargo, de lo que nadie escapa es de la fijación de objetivos. Es un método al que yo le llamo SMART y es importantísimo saber lo que quieres conseguir. Tanto si quieres aprobar un examen para pasar de curso, como si quieres presentarte a un First Certificate, o si quieres hacer un doctorado, o si quieres tener una nota espectacular porque quieres tener una beca para el año siguiente. Todos necesitamos objetivos para saber a dónde vamos, porque si no, no vamos a ninguna parte. Claro. Entonces, eso es fundamental. Exacto. Entonces, por ejemplo, en el caso concreto de la pronunciación, yo antes de tener esta pandemia que hacía los cursos de manera presencial, los hacía en un fin de semana. Entonces hacía 2 niveles. En el tema de pronunciación hay 2 niveles. El primer nivel es para absolutamente cualquier persona que se está iniciando en el idioma inglés, porque no hace falta tener un conocimiento profundo. Vamos a aprender a pronunciar los 44 sonidos del idioma inglés y lo vamos a combinar. Entonces, en ese nivel esto es para todo el mundo. Sin embargo, en el segundo nivel, que es donde aprendemos entonación, acentuación, cómo unir las palabras, cómo generar emociones, cómo expresar con un nivel de precisión el idioma. Entonces allí lo mínimo es tener un nivel B. Eso es a partir del nivel B. Y cada uno de los niveles tiene un mínimo de 12 horas. Pero bueno, todo esto ya, quien quiera contactarme, se lo explicaré con más detalle para que se pueda saber mejor. Pero básicamente son 2 niveles para aprender pronunciación. Me parece muy, muy interesante porque efectivamente una cuestión es la pronunciación de cada palabra y otra muy importante es la entonación, dónde cae el estrés, el acento en la frase y hace que suenes más a ese idioma que te interesa, ¿no? Tu idioma meta. Efectivamente, quien quiera contactarte y encontrarte para trabajar, poner foco en la pronunciación o bien en temas generales, marcando claramente esos objetivos, como tú bien decías, que es fundamental para avanzar, para poder fijar el proceso que te va a llevar a esos objetivos y después también calibrar los resultados que tienes y así mantener la motivación. Es la rueda que yo siempre comento en mis posts sobre cómo aprender un idioma,
que pueden encontrar. Si has llegado a este vídeo por YouTube, verás debajo en el cajón la dirección de la página web de las diferentes redes donde puedes encontrar a Bea. Si has llegado por el artículo del blog, también aquí tienes indicado claramente cómo puedes llegar a Bea, acceder a sus servicios y así mejorar tu pronunciación y con ello el idioma en general, porque es un trabajo que te facilita tu mejora en el idioma en 360 grados. ¿Verdad, Bea? Como hemos comentado. Exactamente, exactamente. Pues nada. Bueno, ahora lo único que queda es que se animen, se pongan realmente a decidir que es mucho más fácil de lo que pensaban. Con la ayuda adecuada es mucho más fácil de lo que parece. Y si has probado muchísimas academias o plataformas o escuelas y no has tenido los resultados que esperabas, pues no te rindas y busca más soluciones porque existen, las hay y pueden ser efectivas y muy motivadoras para poder continuar con el aprendizaje de idiomas. Porque una vez que aprendes un idioma, luego quieres más, es lo que dices tú, eso tiene un efecto multiplicador. Sí, sí, así es, y efectivamente al cambiar la experiencia del idioma es mucho más fácil de lo que parece cuando se tiene el conocimiento y también se tiene la ayuda. Con la ayuda adecuada. Y con la ayuda adecuada, efectivamente, y puedes darte de cuenta que está en tu mano avanzar teniendo los recursos oportunos, ¿no? Así que abogo también porque quien nos esté viendo se dé esa oportunidad de disfrutar aprendiendo un idioma y aprender disfrutando también, que es la clave. Bea, ha sido un auténtico placer este rato, me lo he pasado muy bien. Creo que has aportado realmente mucho valor. Tu solución es esta de aprender más estudiando menos. Creo que con el ejemplo que has puesto es una clara muestra de que efectivamente hay esa manera de que uno puede, gracias a recrear la experiencia de una manera más natural, aprender y tener resultados más inmediatos, ¿no? Y asociarlo a emoción es fantástico. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado aquí y nada, si quieres añadir algo más. Bueno, yo soy la que te agradece la oportunidad de poder comentar que existen otras soluciones, ¿no? Para mí ha sido también un absoluto placer poder estar en tu canal y poder compartir con todos vosotros que hay otras formas de hacer las cosas, hay otros recursos, ¿no? Lo vamos a dejar aquí. Bea, de nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti que nos sigues, que nos has acompañado este rato. Espero que lo hayas disfrutado, que te lleves cosas. Por favor, déjanos un comentario si quieres, cuál es tu experiencia con la pronunciación, con el inglés o el idioma que sea, qué te llevas de valor y también si nos quieres sugerir otros temas que podamos trabajar y aportarte valor y contenido. Te lo agradecemos mucho. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Chao!